Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia, video número 3. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de vídeos donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11 de la Biblia, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. De esa manera, podemos conocer todos los pormenores en la vida de Abraham. Sé que hay hermanos de la fe que para ellos les será interesante este trabajo. Los detalles en este vídeo. Es bueno tener presente que Abraham viajó a Canaán sin saber cuál fuera el destino a donde el Señor le llevaba. Su obediencia fue posible a causa de la fe que tenía en Dios, y en su palabra, y ya vimos que Génesis 11:31, y 12:5, muestran cómo la obediencia a medias impide gozar plenamente de las bendiciones de Dios. Pero nosotros podemos decir que Abraham se destacó por su fe, y que de él, se habla más que de cualquier otro, en el libro de Hebreos, capítulo 11. Abraham en el discurso de Esteban. Hechos 7:4 en la Biblia, dice que, Abraham se fue de Caldea para vivir en Harán. Después de la muerte de su padre, Abraham fue traído a esta tierra, donde ustedes viven ahora. A esta tierra, donde ustedes viven ahora, se refiere a la tierra de Israel. Génesis 11:26 dice que, Taré vivió 70 años, y engendró a Abraham, a Nacor, y a Harán. De acuerdo con Génesis 12:4, Abraham salió de la ciudad llamada Harán, a los 75 años de edad. Por tanto, cuando Abraham salió de Harán, Taré debió haber vivido unos 145 años, 70 más 75. Sin embargo, Génesis 11:32 dice que Taré vivió en total 205 años. Por lo tanto, cuando Abraham salió de Harán, Taré debió haber vivido 60 años más antes de morir. Pero Hechos 7:4, dice que Abraham salió de Harán después de la muerte de su padre Taré. Todo esto solo nos muestra cuán minuciosos suelen ser algunos comentaristas bíblicos. Ya vimos que Génesis 11:26, no expresa que Taré tenía 70 años de edad cuando nació Abraham. Génesis 11:26 solo quiere decir que Taré ya había llegado a los 70 años de edad, antes de nacer cualquiera de sus 3 hijos. Por tanto, Taré tenía alrededor de 130 años de edad, cuando nació Abraham. Los enemigos de la Biblia usan esto para afirmar que la Biblia se contradice. De todas maneras, cuando murió Taré, el llamado de Dios vino de nuevo a Abraham, ordenándole expresamente que siguiera su marcha hacia el lugar que él le mostraría, hacia Canaán. Ciertamente eso no sería fácil. Abraham tendría que dejar aquel lugar, algunos familiares, y todo aquello con lo que se había relacionado durante su estadía en Harán. Nadie se decide seguir al Señor, sin tener que tomar esta clase de acciones, vea Lucas 12:51 a 52. Solamente podemos seguir al Señor, si estamos dispuestos a darle las espaldas al mundo, y al pecado, ver 2 de Corintios 6:17 a 18. En esos tiempos, Canaán era una tierra que no estaba dominada por las civilizaciones tecnológicamente más desarrolladas, pero que estaba situada entre dos de esas civilizaciones, que sí lo estaban, o sea, entre Sumeria y Egipto. Para entonces, Canaán estaba poblada por gente que se encontraba aún en proceso hacia la barbarie, pues estaban organizados en simples jefaturas dedicadas preponderantemente a la ganadería. Esta gente estaba mezclada con ciertos lugareños que, según la Biblia, eran cainitas, descendientes,
o quizás simplemente organizados en la orientación propia de Caín, el que mató a su hermano Abel. Pregunta 1. ¿Cuándo entró Abraham a Canaán? Él entró después de la muerte de Taré, que murió a la edad de 205 años, Génesis 11:32. Se ha deducido que Taré murió en el año 1860 a.C. Para determinar cuándo nació Taré, para eso añada 205 a 1860, y obtenemos que nació en el año 2065 a.C. Pregunta 2. ¿Cómo mostró Abraham que creía en Dios, y que confiaba en sus promesas? Abraham lo mostró por medio de su obediencia. Él descansó firmemente en las promesas del Señor, cuando no había absolutamente nada más en que confiar. Él continuó actuando dentro de la voluntad y el plan divino, aun cuando se dio cuenta de que la tierra que Dios le había prometido estaba en manos de los cananeos. Pregunta 3. ¿Qué significa el consagrarse enteramente a Dios? El rendirse total de Abraham a Dios consistió en obedecer las instrucciones divinas que recibió, Génesis 12:4, en dejar definitivamente su país, sus familiares, y todo cuanto poseía, Génesis 12:1, poner todo lo que estaba de su parte, para hacer lo que Dios le dijo que hiciera, Génesis 12:5, y creer, a pesar de las aparentes imposibilidades, Génesis 12:6. Jesús dijo, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, en Lucas 14:33. La consagración total a Dios puede resumirse de la siguiente manera: obedecer en todo momento, abandonar todo, poner toda diligencia y esfuerzo en la tarea, y creer siempre en la palabra del Señor. Pregunta 4. ¿Cómo honró y confirmó Dios la fe de Abraham? Yahvé se apareció a Abraham, para reforzar la fe del patriarca, dándole nuevas garantías de cumplimiento de cada una de sus promesas. Esta es precisamente una de las cosas dignas de notarse en el estudio de las relaciones entre Dios y Abraham, la manera en que le son confirmadas las promesas divinas, vez tras vez. Esto no solo fortaleció la fe de Abraham, sino también es una garantía para todos nosotros los creyentes, que Dios siempre se empeña en cumplir, al pie de la letra, todo lo que ha prometido. Todo lo que debemos hacer es creer, seguir, y obedecer, adorando a Dios genuinamente, como lo hizo Abraham. La trayectoria de Abraham. Un estudio del viaje que hizo Abraham, desde Ur de los Caldeos hasta Canaán, pone de relieve un paralelo y un patrón perfectos para nuestra propia vida, y nuestro caminar de fe. Habiendo nacido en medio de una familia de idólatras, que no sabían nada del verdadero Dios, Abraham todavía era un joven cuando su vida dio un giro, pasando de la oscuridad a la luz admirable, en el momento que el Dios de gloria se le apareció. En ese encuentro con el Dios viviente, Abraham fue llamado a salir de su país, dejar su parentela, y marchar hacia una tierra prometida, la cual llegaría a ser su herencia, ver Hebreos 7:2-3. El significado del viaje se sobreentiende en las instrucciones que se nos dan, y por las cuales siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham, antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham, o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, ver Romanos 4:12-13. Nosotros los creyentes en Jesucristo, estamos incluidos entre los herederos, por la justicia de la fe. De ahí es que Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
El patrón perfecto para nuestra propia vida, y nuestro caminar de fe, es semejante al que las tortuguitas establecen al nacer. Por eso debemos actuar como las tortuguitas de mar y de ríos, que desde que ellas nacen, lo primero que hacen es buscar el mar, o el río donde van a pasar toda su vida. Al nosotros nacer de nuevo, nuestro mar, o río espiritual es el reino de Jesucristo, y debemos buscarlo como las tortuguitas buscan las aguas donde van a pasar todas sus vidas. Jesús mismo lo aconseja, cuando dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, en Mateo 6:33, en la Biblia. Parece que, al nacer, Dios dice a las tortuguitas, busquen primero el mar, o el río donde van a pasar toda la vida, y todo lo demás les será añadido. Las tortuguitas al nacer, no buscan primero alimentos ni a sus madres, sino las aguas donde van a vivir mientras tengan vidas. Si Dios les dice a las tortuguitas, busquen primero el mar, o el río donde van a pasar toda la vida, ellas obedecen 100% a Dios en esto. Pero nosotros no obedecemos 100%, lo que Dios nos manda a hacer, tanto como las tortuguitas obedecen, en particular cuando Jesucristo dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Parece que nosotros tenemos la tendencia de preferir pasar la eternidad en el infierno, en lugar de pasarla en el reino de Dios. Pues Cristo también dice, estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, con Dios, y pocos son los que la hallan. San Mateo 7:14. En esta serie de la vida de Abraham, recorreremos el viaje de él por Génesis capítulos 12 y 13, desde Ur de los Caldeo, a Hebrón, y seguiremos en las pisadas de esa fe que le trasladaron de una oscuridad no regenerada, a una vivencia en unión con su Dios. Conforme nosotros sigamos su trayecto, veremos en qué lugar estamos en nuestra propia peregrinación espiritual, y cómo trata Dios con nosotros por el camino. Para aclarar nuestra perspectiva, primero miraremos dos referencias en el libro de Isaías, las cuales nos darán directrices que tendremos que buscar al viajar. La primera referencia está en Isaías 25:7, la cual dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. En este versículo, Isaías estaba profetizando acerca de un tiempo en el que Dios establecería el monte, reino, de Yahvé y las bendiciones que habrían de venir para ese tiempo. La segunda referencia la encontramos en Isaías 51:1-2, la cual dice, escúchenme, los que siguen justicia, los que buscan a Yahvé, miren a la piedra de donde fueron cortados, y al hueco de la cantera de donde fueron arrancados, miren a Abraham el padre de ustedes, y a Sara que los dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé, y lo bendije, y lo multipliqué. Hay dos detalles en estos versículos que se pueden enfatizar, y que vamos a buscar a medida que viajamos con Abraham. En primer lugar, Isaías dijo que Dios destruiría tanto el velo como la cubierta de sobre las naciones, a medida que estableciese su reino. ¿Qué reino? Este es el reino venidero de Jesucristo, el cual comenzará en su segunda venida. En segundo lugar, Dios llamó a Abraham para que saliese de su país y de su parentela solo. Dios no llamó a toda la familia de Abraham, Dios le llamó solo. Es que Dios nos llama individualmente para que nos unamos a nuestro Salvador Jesucristo. De ahí es que Jesús dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, en Juan 6:37.
El viaje comienza. Nuestro seguimiento en el viaje de Abraham comienza en Génesis 11, 27 a 28, de lo cual ya hemos visto, y que inicia con la siguiente breve biografía. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor, y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Después nos da ciertos detalles sobre sus mujeres y su descendencia. Los versículos 11, 31 a 32 continúan diciendo: tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. La primera cosa a resaltar es que son 3 hombres, y una mujer los que la Biblia menciona que comenzaron el viaje. ¿Estaría entre ellos la esposa de Taré? Posiblemente no, y aunque Abraham era el único a quien Dios había llamado, fue Taré el que decidió tomar la iniciativa del viaje desde Ur, posiblemente, después de muchas insistencias de parte de Abraham. Para que no nos escudemos en que esto se debe solo a la tradición de aquel tiempo, donde el mayor del clan fuera el responsable de dirigir al resto de la tribu, necesitamos recordar que, en las escrituras bíblicas, los nombres de los lugares y de los individuos revelan su naturaleza. Esta es la razón por la que la Biblia cita muchas personas, y lugares que obtuvieron un cambio de nombre, cuando Dios trató con ellos, o cuando un suceso importante tuvo lugar. El nombre viejo reflejaba lo que había sido con esa persona, o el lugar, y el nuevo revelaba un suceso, o algo que Dios hizo en la persona, o en el lugar. Aún hoy en día, a medida que permitimos que el Señor trate profundamente en nuestras vidas, también nosotros obtenemos un cambio de nombre, naturaleza, ver 2 de Corintios 3:18, y Apocalipsis 2:17. Dios estableció un diseño profético para su plan redentor, con los nombres de los hombres que comenzaron el largo trayecto, desde Ur de los Caldeos, hasta la tierra prometida. Estos 3 hombres fueron Taré, cuyo nombre significa, holgazán, Lot, que quiere decir, escondido, y Abraham, sumo padre. Al nosotros aprender cómo Dios trató con estos 3 hombres, en sus relaciones entre los unos con los otros, con el tiempo veremos lo que Dios quiere hacer con nosotros también. Estos 3 hombres ponen de manifiesto, las 3 naturalezas que en cada uno de nosotros tienen que ser tratadas en nuestro caminar con el Señor. Primero está el viejo hombre, el holgazán, que intenta seguir en escena aún después del nuevo nacimiento. Después está el hombre anímico, que vive por los 5 sentidos y esconde toda verdadera espiritualidad que pueda tener. Y tercero, está el nuevo hombre espiritual, que es nacido de arriba por el Sumo Padre. Al Dios traer a Abraham en el viaje desde Ur hasta Harán, y luego a Hebrón, ver Génesis 13:18, Dios le separó de la vieja naturaleza del hombre carnal, y de la naturaleza anímica que entorpecían su entendimiento, y su capacidad para experimentar todo lo que Dios tenía para Abraham. El viaje para traerle al lugar donde finalmente estaba solo, como un hombre espiritual, cubrió una distancia física de más de 1000 millas. La distancia recorrida en el viaje de Abraham, tipifica nuestro caminar espiritual, desde el momento que recibimos la revelación de la verdad, Ur, hasta que llegamos a una plena unión, Hebrón, con Dios. Esta es la razón por la que el viaje era de un mínimo de 1000 millas. En las Escrituras,
el número 1000, tiene el valor profético de unión completa, porque consiste en el número 1, que tiene el valor de unidad, o sea, unido, y 3 ceros, el 0 no tiene valor en las escrituras. Así, el valor profético de esta combinación de dígitos, es de unión completa. A lo largo del viaje, Dios tuvo que separar a Abraham, tanto del hombre natural como del hombre anímico, antes de poder traerle a su heredad plena. La razón de esto fue revelar que solo en el hombre espiritual, es que Dios ha puesto algún llamado, y es al único que va a traer a madurez, y a una unión completa con él. Dios no va a entrar en unión con el hombre natural, ver 1 de Corintios 2:14. Este hombre debe estar muerto y sepultado. Tampoco va a entrar en unión con el hombre anímico. Este debe ser desechado. Hasta aquí en esta ocasión. Por favor, no se pierda el siguiente vídeo. Que Dios y Jesucristo bendigan a usted.